Buenos días, gracias por la invitación. Y antes de iniciar esta introducción a los avances sobre la elaboración del proyecto de ley de financiamiento regional y responsabilidad fiscal, quisiera saludar a todos los asistentes, junto con los señores senadores y además a Heinrich von Baer como organizador del evento. Este proceso de construcción del proyecto de ley de descentralización fiscal es un poco complejo, dado que en el país se ha hablado mucho sobre la descentralización administrativa, también en aspectos de la descentralización política, pensando en la figura de la elección del intendente, pero muy poco sobre lo que es el sistema de financiamiento regional. Hemos estado acostumbrados a hablar más sobre cómo financiar proyectos de inversión, más que cómo generar una estructura de financiamiento regional basado en la aplicación de un conjunto de tributos, y que estos tributos sean de aplicación regional o local. Tenemos alguna experiencia en el nivel municipal. Yo me voy a referir un poquito más al nivel regional. Esta es una introducción sin presentación PowerPoint, por lo tanto va a ser una conversación y espero que después, a través de las preguntas, poder clarificar algunas cosas. El estado del arte en materia de financiamiento regional está definido principalmente por algunos elementos que están contenidos en la Constitución. En la Constitución vamos a empezar a ver que existe la posibilidad de generar algunos tributos regionales, y eso está aplicado en el artículo 19, número 20. Pero esos tributos regionales que se llaman a una excepción dentro de la estructura tributaria nacional, están asociados principalmente que podrían ser identificados o sea, aplicados sobre bienes o actividades de clara identificación regional. Y estos podrían ser utilizados solamente en materias relacionadas con obras de desarrollo. Por lo tanto, si llegáramos a utilizar algún tipo de tributo definido en alguna ley, estos estarían asociados principalmente a obras de infraestructura, pero no, por ejemplo, a financiar gastos en personal. Ese artículo está ya en la Constitución y luego podríamos avanzar sobre lo que plantea el artículo 65, número 13, es que asociado al endeudamiento, el presidente de la República es el único que tiene dentro de capacidad de definir un proyecto de ley que permita el endeudamiento. Y queda claramente especificado que esa decisión, que si bien va a ser definida en una ley, estaría relacionada con tipos de empréstitos o cualquier acción que pudiera endeudar al Estado, específicamente a los gobiernos regionales y a los municipios. Entonces tenemos ya en la Constitución dos elementos. Uno, la posibilidad de aplicar ciertos tributos, pero afectados a obras de desarrollo, y la posibilidad de endeudamiento, que está solamente asociado a una competencia exclusiva del Ejecutivo, en este caso el Presidente de la República. Luego, en la misma Constitución, ya en el título de Administración Regional, Provincial y Comunal, vamos a encontrarnos con el artículo 113, que establece que el presupuesto de la región ya está definido por los recursos que se asignen en la ley de presupuesto, además de los recursos que les sean asignados como ingresos propios a los gobiernos regionales y los convenios de programación. Y sobre esos tres elementos los consejos regionales van a tomar decisiones en términos de su asignación. Finalmente, el artículo 114 de la misma Constitución establece que el Fondo Nacional de Desarrollo Regional va a ser una parte de los gastos destinados en el presupuesto del sector público de inversión, y habrán otros instrumentos como los convenios de programación y las inversiones de asignación regional, los ISAR. Esto es más o menos la construcción
de la estructura de financiamiento de los gobiernos regionales en el marco constitucional. Mucho de eso se refleja después en lo que es la Ley de Gobierno y Administración Regional. Pero tenemos otro marco interesante de análisis que nos da algunos espacios de acción, que es el Decreto Ley 1263, que es la Ley Orgánica de Financiamiento de Administración Financiera del Estado. En ese decreto ley se plantean dos elementos. Uno, que el presupuesto o la definición presupuestaria de las leyes de presupuesto debiera tener un enfoque descentralizado. O sea, ya la Ley de Administración Financiera del Estado plantea la posibilidad de que cuando se tomen decisiones en relación a materia de financiamiento, esto debiera tender hacia un modelo descentralizado. Y luego, después establece que la forma de definir un conjunto de iniciativas de inversión deben ser, obviamente, evaluadas por un órgano técnico respectivo, en este caso el Ministerio de Desarrollo Social, y eso está planteado en el artículo 19 bis de la misma ley. Entonces tenemos la Constitución, la Ley de Administración Financiera del Estado y además una ley que es la Ley de Responsabilidad Fiscal. Estos tres marcos legales son los que van a condicionar en el futuro cualquier propuesta que tengamos que trabajar sobre una ley de financiamiento regional y de responsabilidad fiscal. Avanzando un poco más en este mismo contexto y en la realidad del proyecto de la ley actual, tenemos que en el artículo, la Ley de Gobierno de Administración Regional, que define las competencias, las estructuras, establece una administración patrimonial por parte del Gobierno regional. Y eso plantea que parte de los ingresos que sean generados, ya sea en la ley de presupuestos, como los generados a través de leyes especiales en función del artículo 19, número 20, de tributos especiales como podrían ser la ley de patentes mineras, o sea, los recursos asociados a patentes mineras que son destinados en este caso a municipios y gobiernos regionales, o la ley de acuicultura que establece la ley de patentes acuícolas que son recursos destinados a gobiernos regionales y municipios, o la ley de casinos que establece también una coparticipación de los recursos hacia los municipios y los gobiernos regionales, la ley de especulación que establece en el Código de Agua de la no utilización de los derechos consultivos y no consultivos, y otros marcos legales que están asociados principalmente a una distribución de recursos hacia las entidades subnacionales, sean estos gobiernos regionales o municipios. Estos son los que podríamos definir constituyen los ingresos propios de los gobiernos regionales que no están asociados a la definición por la ley de presupuesto en términos del aporte del Tesoro Público hacia los gobiernos regionales, que sería la parte que conocemos actualmente como el Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Entonces podríamos ver que la construcción de la estructura de los ingresos de los gobiernos regionales están asociados a un aporte fiscal, que es la parte, como ya les mencionaba, del gasto de inversión pública asociado al Fondo Nacional de Desarrollo. Otro, que es la parte de los ingresos propios que provienen de leyes especiales, donde los gobiernos regionales y municipios son beneficiados. Y otros que son partes presupuestarias definidas en la ley de presupuestos asociadas a provisiones. Las provisiones son las aplicaciones de políticas públicas nacionales en las cuales a través de los gobiernos regionales se aplican estos recursos y están afectadas, por ejemplo, una provisión que antiguamente se conocía como electrificación rural y ahora de energización, se establecían principalmente para disminuir la brecha de electrificación rural. Y eso significaba que el nivel central, a través del gobierno regional, asignaba una cantidad de recursos, pero estaban condicionados a que sean financiados proyectos de energía, en este caso rural. Perdón. Ahí está apagando. Entonces, se constituyen, en términos de los ingresos del gobierno regional, tres fuentes de financiamiento. Una, ingresos propios, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional
y las provisiones. Asociados también a lo que define la Constitución en el artículo 114, de que el funcionamiento, o sea, los recursos asociados a pago de personal, bienes y servicios, debe estar provisionado sí o sí en la ley de presupuesto. Entonces, la seguridad de que los gobiernos regionales cuenten con sus recursos para el funcionamiento, ¿ya?, está consagrado en la Constitución. Por lo tanto, tendríamos 4. 1, la fuente de financiamiento para el funcionamiento, para los ingresos propios, para el Fondo Nacional de Desarrollo Regional y para las provisiones. Eso nos va a dar un contexto. Por acá tengo algunas cifras que se están discutiendo en la ley de presupuesto actualmente, en la cual se define que aproximadamente 63.000 millones de pesos para el sistema de gobiernos regionales se distribuyen en materia de funcionamiento. Estamos hablando de pago de personal, bienes y servicios. En materia de ingresos propios, estamos hablando de que se ha propuesto 522.000 millones. El Fondo Nacional de Desarrollo Regional, por su parte, será de 425.000 millones y las provisiones asociadas, a los que ya les mencionaba, 231.000 millones. Eso es la estructura de financiamiento de un gobierno regional hoy día propuesta el proyecto de ley de presupuestos para el 2016. Esto se distribuye y está asociado a un conjunto de definiciones que ya están definidas en la Ley Orgánica de Gobierno y Administración Regional. Estas definiciones empiezan a establecerse en un conjunto de artículos. Uno primero define qué es el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, ¿no? El Fondo Nacional de Desarrollo Regional es un instrumento de financiamiento de los gobiernos regionales que va en apoyo al desarrollo regional y también actúa como un fondo de compensación. Esto es un elemento en el cual los gobiernos regionales van a utilizar y la utilización de esos recursos están consagrados siempre en la ley de presupuesto. ¿Y cómo se consagran estos recursos? O la utilización de estos recursos a través de lo que la mayoría conocemos como glosas presupuestarias, que es una explicación del uso de los recursos que ya se han definido en las distintas partidas presupuestarias. Entonces, si las glosas presupuestarias establecen que el Fondo Nacional de Desarrollo Regional debe ser utilizado o puede ser utilizado para la compra, por ejemplo, de ambulancias, motos para policía o para proyectos de infraestructura educacional u otros, eso se establece ahí. En el momento en que eso se elimina de la glosa presupuestaria, el gobierno regional inmediatamente se ve impedido de utilizar los recursos en esas fuentes autorizadas. Por lo tanto, es bastante importante en términos de la otra lógica de cuáles son las competencias que les vamos asignando o no les vamos asignando a los gobiernos regionales. Entonces, la ley de presupuesto se ha convertido en el principal instrumento de entrega de competencias a los gobiernos regionales, solamente en términos de la utilización de sus recursos. Entonces, vamos a identificar los ingresos propios, que ya están definidos en la Constitución, además tienen reglas particulares que están definidas previamente en las normas que así lo constituyen, en la misma ley de casinos, en la misma ley acuícola, en la misma ley de patentes, pero solamente están afectados a una cosa, que es a que deben ser utilizados en obras de desarrollo. No pueden ser derivados estos recursos hacia gastos de funcionamiento. Por lo tanto, ahí tenemos una debilidad en términos de la flexibilidad, o tal vez no es una debilidad para otros en términos de que va hacia una focalización en los procesos de inversión. Este proceso se asocia también al cómo se construye el presupuesto en la región. Y eso lo vamos queda establecido ya en la Ley de Administración Financiera del Estado, ¿no es cierto?, que cada proyecto de inversión debe ser evaluado por el Ministerio de Desarrollo Social. Pero acá hay una variante que se estableció hace algunos años atrás, de que si no es un proyecto nuevo, es un proyecto de reposición o es un proyecto de mejoramiento, etcétera, va a pasar por un sistema distinto que está asociado a un conjunto de normas establecidas en unas circulares que se incorporan también en la ley de presupuesto. Por lo tanto, tenemos dos formas de evaluación, una que hace el Ministerio de Desarrollo Social y otra que hace el mismo gobierno regional. Pero todos estos procesos, antes de ser evaluados, tienen que pasar por un sistema que se llama de admisibilidad. Eso es si cumple o no cumple las iniciativas presentadas por los formuladores en términos de si cumple con la estrategia, las políticas, los planes que ha definido el propio gobierno regional. Una vez que eso se ha resuelto en términos de admisibilidad, va y se presenta a los sistemas de evaluación.
conjunto. Resueltos estos proyectos o estas iniciativas de inversión, en términos de que pueden ser ejecutados, se conforma el proyecto de presupuesto del Gobierno regional. Este, asociado a otros proyectos de presupuesto de los distintos servicios y secretarías regionales ministeriales, conforma lo que conocemos como, lo que también establece la misma Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, el Anteproyecto Regional de Inversiones. Este Anteproyecto Regional de Inversiones es la base de la construcción del presupuesto regional, el cual se va a discutir con el Ministerio de Hacienda, la Dirección de Presupuesto, a Santiago, en este caso, y se discuten las diferencias. Si hay diferencias entre lo que plantea la región y el nivel central, esas se discuten, los acuerdos pasan y se incorporan estos recursos o estas iniciativas en términos generales, en términos presupuestarios, en la ley de presupuesto, que es el proceso que estamos viviendo actualmente. Resuelto la ley de presupuesto, donde se asignan los recursos, llega y se aprueban montos generales, por lo tanto, pueden estas iniciativas reevaluarse en términos de su ejecución. ¿Y por qué voy tan allá en este proceso de construcción del proceso presupuestario? Es porque también la ley de financiamiento va a tomar parte de estos elementos en términos de mejoramiento del proceso de flexibilización del proceso de creaciones presupuestarias. Una vez que se resuelve a través de la identificación del proyecto del presupuesto para la región denominado PROPIR, se inician los procesos de ejecución de iniciativas y hay un proceso que se llama el de creación presupuestaria. Ese proceso de creación presupuestaria, hoy día los gobiernos regionales tienen que pedir autorizaciones tanto a las URS, a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y finalmente a la Dirección de Presupuesto para que les permitan iniciar el proyecto en términos de su vida financiera. Ese proceso, que también lleva un par de meses en términos desde que se plantea la iniciativa, recordemos ya que llevamos un año con la iniciativa en términos de evaluación y operación, ahora tenemos unos meses más en términos de su creación presupuestaria, lo que desde que se apruebe la ley de presupuesto hasta que este proceso se culmina, estamos hablando ya entre marzo o abril en términos de las modificaciones presupuestarias. Y así ese proceso se va a dar durante toda la vida del proyecto, hasta que logramos que el gobierno regional le entregue a una unidad técnica, ya sea un municipio, un servicio público, la ejecución de este proyecto a través de la construcción de unos convenios mandato. Eso es anualmente, pero además podríamos entender que a través de los convenios de programación podríamos organizar esto plurianualmente. El mismo proyecto de ley de transferencia de competencias que se discute hoy día en la Cámara de Diputados establece un nuevo instrumento que se llama el convenio territorial, que es la relación entre un servicio público, el gobierno regional y un municipio. Por lo tanto, tendríamos dos instrumentos de programación plurianual. Estos instrumentos fueron aprobados previamente por la Comisión del Senado y hoy día se están discutiendo en segunda instancia en la Cámara de Diputados. Ahora, todo este contexto jurídico y procedimental debiera entrar a ser modificado, pero no hay modificaciones actuales aparte de la elección del intendente en términos de la reforma constitucional. Por lo tanto, la propuesta de proyecto de ley debiera basarse sobre este marco legal vigente, a lo menos el constitucional. Entonces, la primera pregunta, y basado en algunos elementos aportados por la comisión que se constituyó el 2014, la Comisión de Descentralización, que en parte ha dado origen a estos seminarios de tratar de avanzar en las propuestas de la comisión. Estamos hablando de la identificación claramente de qué son los ingresos propios de los gobiernos regionales. Un compromiso que tomó la subsecretaría con la comisión fue contratar un estudio con el apoyo del BID de que nos hablara un poco de cómo eran este financiamiento regional. Una de las conclusiones básicas que tomó el informe que elaboró el BID es que en Chile no habían ingresos propios, en términos de tasas aplicadas o tributos aplicados directamente por la institución descentralizada, en este caso sea municipio o gobierno regional. Pero tenemos que entender algunas cosas de que si la ley establece que un tributo identificado dentro de la norma constitucional
queda definido como ingreso propio, en el contexto chileno es un ingreso propio. Por lo tanto, podríamos decir, legalmente tenemos ingresos propios, no en la naturaleza de otros ingresos propios, o de otros países. ¿Cuál es el segundo elemento? Es una discusión entre si el tributo que está afectado en términos de solamente para obras de desarrollo y si las patentes son un tributo y si son un tributo están afectados. ¿Ya? La otra discusión se plantea si las patentes son ese tributo. Si yo definiera que no es un tributo, yo podría utilizar los recursos logrados por las patentes, por ejemplo, para financiar recursos humanos o bienes de servicio o bienes de consumo. Esa es una diferencia y una discusión no resuelta en términos de si la patente o no es un tributo. Entonces, esos dos elementos son los que están planteando en términos de discusión. Yéndonos a la identificación de los ingresos propios. Se plantea una definición en términos de que los ingresos propios, acá en el marco jurídico chileno, van a ser todos aquellos que le sean asignados a los gobiernos subnacionales, sea gobiernos regionales o sea municipios, y que sean asignados por ley, que la parte definida de ese tributo sea asignada directamente y transferida directamente. O sea, Tesorería va a recolectar el tributo y lo va a transferir directamente al gobierno regional sin necesidad de pasar por otro actor, en este caso podría ser un redistribuidor como la DIPRES. Son ingresos generados en el territorio y la utilización de esos ingresos generados en el territorio son aplicados directamente por la institución descentralizada de ese territorio. Es una breve definición de ingreso propio, pero principalmente para diferenciarlo de los ingresos que van a ser generados por transferencias, ya sea del Tesoro Público o transferencias generadas por otras instituciones que podría ser la subsecretaría o otro ministerio, en función de la descentralización de futuros programas. Esa es una breve discusión. La segunda, en términos de cuál va a ser la naturaleza de la construcción del sistema de ingresos. Algo les mencionaba que el sistema de ingresos actual está asociado a transferencias de los ingresos propios de la FNDR. Entonces se definen tres naturalezas. Una, las transferencias no condicionadas o de libre disposición. Las transferencias no condicionadas o de libre disposición estarían asociadas a dos tipos de ingresos. Uno, que es los ingresos propios. La ley define claramente qué monto será entregado al gobierno regional y dónde serán aplicados. Y lo otro, la parte de la inversión que corresponde, la parte del gasto de la inversión que correspondería al Fondo Nacional de Desarrollo. Esas dos transferencias serían de libre disposición. Lo que podríamos entender que de las cifras que yo le he dado, de los 522.000 millones, 425.000 millones, estamos hablando de casi miles de millones en términos de fondos de libre disposición, solamente identificados en términos de su utilización por lo que se establezca en la Ley de Presupuesto y el Parlamento en su ocasión. Los otros son las transferencias condicionadas o que una vez transferidas, ¿no es cierto?, está obligado el gobierno regional a definirlas en términos de un sector o en términos de una iniciativa específica. Serían transferencias condicionadas por bloque o transferencias condicionadas a proyecto. Estas transferencias condicionadas van a estar asociadas a dos líneas. Una, las provisiones, o sea, el interés, ¿no es cierto?, de que el gobierno regional ejecute una política determinada por el nivel central en términos de identificando claramente brechas asociadas a un determinado sector, brecha de salud, de educación, etc. Y eso estaría asociado a las provisiones y también a lo que se conoce como, o se ha definido como el Fondo de Convergencia. Y ahí hay una diferencia entre el Fondo Nacional de Desarrollo, que se mantendría como un Fondo Nacional de Desarrollo, y el Fondo de Convergencia, que pasaría también a tener una componente de compensación en el déficit de las políticas públicas nacionales que deberían ser resueltas a nivel regional. Entonces tendríamos estos tipos de transferencias condicionadas, pero a su vez una última que sería las transferencias condicionadas, pero en función de los recursos asociados a los presupuestos de los servicios traspasados. Recordar que me imagino el subsecretario algo les mencionó ayer en términos de la transferencia de servicios públicos a los gobiernos regionales o la creación de servicios públicos regionales. Y eso está asociado principalmente a que hay un conjunto de presupuestos de estos servicios que se crearían en el futuro, por lo tanto existiría esta otra línea de financiamiento o de configuración de los ingresos
de los gobiernos regionales asociados a programas o recursos asociados a los servicios públicos que se creen para el efecto. Eso en términos de la constitución de ingresos. Entonces tendríamos ya dos elementos, uno, la definición de ingresos propios de los gobiernos regionales y la otra, la constitución de los ingresos, del sistema de ingresos del gobierno regional. Estos se asocian a un tercer elemento que le podríamos denominar la planificación presupuestaria y convergencia región-nación. Esta planificación presupuestaria está asociada a principalmente, una vez que se defina, el presupuesto, exista la posibilidad de flexibilización presupuestaria. Eso significa que hoy día los trámites de creación de asignaciones presupuestarias, como la transferencia o modificaciones de los subtítulos, pasar, por ejemplo, una cantidad de recursos de transferencias corrientes a otra cantidad de recursos a transferencia de capital, podría ser otorgada a los gobiernos regionales para que tomen sus propias decisiones, y ahí tomaría Contraloría Regional un rol importante en términos de que sería la que tomaría razón de esas modificaciones presupuestarias que hoy día lo hace Contraloría General de la República. Eso es un cambio sustantivo en términos de las flexibilidades presupuestarias. Otro elemento de flexibilidades presupuestarias estaría asociado no al endeudamiento, sino a la disponibilidad de los gobiernos regionales de incorporar en el mercado de capitales de bajo riesgo, pues estamos hablando de fondos mutuos, principalmente, los saldos que estén asociados a los ingresos propios. Dado que los ingresos propios son parte del patrimonio de los gobiernos regionales, ya lo establece hoy día el artículo 69, estos no pueden ser expropiables por nadie, ¿ya? Ni siquiera por la Dirección de Presupuestos. Por lo tanto, serían saldos que podrían ser dispuestos en fondos mutuos o plazos fijos, etcétera, que permitieran no perder el valor del dinero, ¿no es cierto?, del paso de un año presupuestario a otro. Esos son elementos de flexibilidad presupuestaria que está asociado a los procesos de planificación. Y como otro elemento interesante de discusión que se está planteando, está asociado a que la convergencia entre lo que se va a hacer en materia de inversiones o iniciativas de inversión y lo del nivel central ante un modelo de autoridades de distinto color político o de igual color político, pero estamos hablando de la elección del intendente. Y eso necesitaría un modelo de consenso entre procesos de inversión nacional y regional, y ahí aparece lo que se denomina el contrato región. Contrato región, que sería el acuerdo entre la región y la nación expresado a través de los convenios de programación, que son de suyo obligatorio en la actualidad, para que en el periodo de gobierno que va a ser electo el intendente y el presidente, pudieran tener acuerdos nación-región para la aplicación de los recursos en procesos de inversión de interés mutuo. Entonces tendríamos el anteproyecto regional de inversiones como un elemento y una expresión, ¿no es cierto?, de estos convenios territoriales, o sea, de estos convenios contrato-región. Otro elemento que se está discutiendo es el tema de la responsabilidad fiscal. La responsabilidad fiscal parte de dos lados, una del nivel central en términos de poder asignar los recursos y otra en el nivel regional de la ejecución de esos recursos. Uno que ha planteado y se planteó fuertemente en la Comisión de Descentralización es principalmente lo que se denomina el principio de la interdicción a la arbitrariedad. O sea, los recursos debieran ser asignados mediante fórmula, o sea, la menor posibilidad de intervención de actores arbitrariamente sobre la asignación de los recursos. Y esa intervención de la arbitrariedad, interdicción de la arbitrariedad, está asociada principalmente a parámetros de distribución previamente conocidos y que son las definiciones de fórmula ex ante. ¿Cómo se distribuye el Fondo Nacional de Desarrollo Regional? Entonces, tanto el Fondo de Convergencia como el Fondo Nacional de Desarrollo Regional van a estar sometidos a estructuras polinomiales de asignación de recursos, lo que se podrá discutir después, las variables que van incorporadas en el polinomio, ¿no es cierto?, pero una vez resueltas esas variables, son distribuidos los recursos independientes e indiferentes, ¿no es cierto?, de los actores políticos que estén en juego en ese momento. Y asociado a eso,
la posibilidad, ¿no es cierto?, de consensuar las estructuras presupuestarias anuales de los gobiernos regionales. Otro de los elementos está asociado principalmente, y acá es una discusión, y los consejeros regionales lo han propuesto, es que, dada la mayor autonomía de los gobiernos regionales en términos presupuestarios, alguien, aparte de Contraloría General de la República, tiene que tener un rol fiscalizador de la asignación de los recursos. Y ese rol fiscalizador y de mayor intromisión en cómo se utilizan los recursos está asociado al Consejo Regional. Y es por eso que se produce una discusión, y que la traigo a este evento, que es la discusión que se está dando hoy día en la Ley de Transferencia de Competencias, que está de la definición de marco de ítems presupuestarios. Entonces, la definición de marco de ítems presupuestarios permite que el Consejo Regional, al no definir un proyecto en específico, tenga mayor capacidad de fiscalizar ese acto y no tanto estar presente en la definición inicial de la ejecución del proyecto. Es una discusión, está vigente, está y va a seguir por bastante rato más, y lo vamos a tener presente, lo más probable, en la exposición del presidente del Consejo Regional de Aysén. Finalmente, como elemento de fiscalización, es que el Consejo, tanto el Consejo Regional como el Intendente, van a ser corresponsables de la definición de presupuestos deficitarios en sus definiciones presupuestarias. Eso es más o menos lo que les puedo contar de lo que hemos ido conversando y en lo que estamos. Muchas gracias.